El siguiente programa es clasificación B, apto para todo público con vigilancia de un adulto. TEN TV, Canal 10, un buen canal, presenta. Porque los medios no pueden conformarse con informar. TEN TV, un buen canal, presenta Ante la Prensa, donde distinguidos periodistas de los más acreditados medios informativos concurren para entrevistar a los más importantes personajes de la vida nacional. Y ya con ustedes, Ante la Prensa, por TEN TV, un buen canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ante la Prensa. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de recibir aquí al señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el licenciado Daniel Fortín. Con él vamos a conversar sobre todos los temas que interesan a la Cámara y, por supuesto, a todos los hombres y mujeres emprendedoras y emprendedores que forman parte de este conglomerado tan interesante. Bienvenido, presidente. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un honor estar aquí con usted, un periodista de tanto renombre, y de verdad, un gusto poder dirigirme al pueblo hondureño y poder platicar aquí con usted. Gracias, presidente. Usted, que es un emprendedor por excelencia, hay un problema muy serio que han publicado, que han reclamado varios dirigentes de empresariales. Presidente, el tema de las invasiones de tierras, ¿qué tanto daño está causando esto? ¿Qué tan grande es este problema? En el país, para que podamos salir adelante, para que nosotros podamos tener un verdadero Estado de Derecho, para que nosotros podamos gozar de paz y tranquilidad, nosotros tenemos que tener estabilidad. Y esa estabilidad debe ser en todo sentido, debe ser jurídica, debe ser económica, debe ser poblacional, debe ser social. Y el tema de las invasiones es algo que afecta mucho lo que es la inversión extranjera y la inversión nacional. ¿Por qué alguien que tiene posesión de un terreno puede venir alguien a invadírselo y que sea la persona que esté en posesión la que tenga que demostrar y pase un tiempo antes de que esas personas sean desalojadas? Para mí, cuando hay una invasión, inmediatamente debe haber un desalojo, sin preguntar nada. Debe haber un desalojo porque creo yo que no hay derecho a estar esperando ese tiempo porque no es justo. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está en su casa, y a veces la gente diferencia lo que es el campo, lo que es la ciudad, pero si usted está en su casa y entran, en lo que usted abre la puerta, 3 familias a meterse a su casa a decir de que eso es de ellos, ¿qué va a pasar? Van a estar ahí las 4 familias conviviendo en esa casa en armonía, en amor, en cariño, compartiendo los gastos por mientras se define de quién es la casa. Obviamente en ese momento esa transgresión a esa casa inmediatamente habría que sacar a esas personas que entraron indebidamente. En el campo pasa lo mismo, y más cuando las invasiones se generan en el momento de las cosechas. Y después que hay que ver, porque tal vez estas empresas tienen contratos de entrega o de producción, tienen que, a los mismos que les robaron, por decir algo, las cosechas, o que se apropiaron de las cosechas, se las tienen que comprar. Y ahí debe entrar el Servicio de Administración de Rentas para ver si las personas tienen permisos para poder vender, para poder facturar, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una situación muy complicada que yo creo que el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional de la República, la Corte Suprema de Justicia deben ponerle un alto. Debe ser totalmente prohibido una invasión. Si alguien siente que un terreno le pertenece, una casa le pertenece, que hay el procedimiento que la ley establece. Pero ese tema de las invasiones, lo único que nos hace es que nosotros estemos en un sistema en el cual no hay una justicia clara, y nos genera a nosotros una incertidumbre, nos quita la paz y tranquilidad que debemos tener.
y realmente nos hace estar en una situación en la cual, como cualquiera diría, no hay un Estado de Derecho justo. Hablaba usted de la diferencia entre el tema rural o el área rural y el área urbana, porque en el área urbana el problema es la extorsión, la gran cantidad de pequeños y medianos empresarios que enfrentan este problema. Bueno, sí, definitivamente las micro, pequeña y mediana empresas sufren mucho de la extorsión. Eso ha sido algo que ha impedido que más emprendedores salgan adelante, porque muchos se quejan de que hay temas de extorsión que no los hacen poderse desarrollar y no puedan tener la opción de poder emprender un negocio. Incluso esto también genera migración hacia el extranjero, tratando de huir de lo que es la extorsión. Eso vemos nosotros con buenos ojos de que en los últimos meses pues el Poder Ejecutivo ha estado haciendo algo para combatir este flagelo y creemos pues que va por un buen camino. Eso es lo que tenemos entendido. No sabemos los detalles porque obviamente también sí tiene que haber algún grado de secretividad, pero creemos que eso se está atacando y obviamente nosotros creemos que es algo que debe de pararse, porque si no tampoco puede haber un desarrollo adecuado en el país. Exactamente, algunos de los sectores económicos, por ejemplo el transporte, sufren más, parece aparentemente, porque como que es más fácil extorsionarlos que al resto de las empresas, de los emprendimientos. Se ha hablado hasta de una tarjeta electrónica para que los conductores de autobuses no carguen dinero en efectivo. Sí, realmente el sector transporte se ha quejado de este flagelo durante muchos años, pero nosotros creemos pues que es parte de lo que le decía anteriormente. Creo yo que el Poder Ejecutivo está haciendo lo propio para poder detener este flagelo que no debería ni siquiera de haber iniciado. Nosotros entendemos pues que tal vez en gobiernos anteriores se les fue de las manos, no lo pararon a tiempo, pero eso es algo pues que debe de parar. Obviamente pues nosotros vemos de que es difícil controlar algo que genera tanto dinero, igual que como el narcotráfico y ese tipo de actividades. Entonces es difícil que alguien decida dejar de extorsionar e irse a trabajar por un salario, cuando a veces se hace mucho más en una extorsión que trabajando. Entonces hay gente que cree que sabiendo esto, diciendo esto, pues uno incita a que no pare esto, pero nosotros debemos de ver y velar por Honduras y pensar qué es lo que nosotros queremos en Honduras, porque todas las personas que vivimos en este momento debemos pensar qué queremos en Honduras para el futuro, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros nietos, qué queremos para nuestros bisnietos, porque el mal que yo hago hoy se repercute en el futuro, me genera una estabilidad de país. Entonces yo pregunto, si yo sabiendo que estoy actuando mal lo hago, ¿qué puedo pensar que les va a pasar a mis hijos y a mis nietos? Entonces debemos de vivir en un país socialmente adecuado, en el cual lo que impere es la paz y la tranquilidad. Recientemente la señora ministra de Finanzas anunció una reforma tributaria. Presidente, ¿qué se sabe de ese proyecto? Nosotros hemos pedido a las autoridades que nos compartan ese plan. Ellos han dicho que ya lo tienen listo. Siempre decimos nosotros que cualquier plan que tenga que ver con el empresariado deberíamos de socializarlo desde antes y hablarlo desde antes, para que una vez que sea enviado al Congreso ya vaya totalmente consensuado. Yo creo que el desarrollo del país pasa por un compromiso de todas las partes. Yo creo que nos debemos de sentar a hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, en el cual centremos todas las bases de desarrollo para este país que tanto lo necesita. Y en ese lado es donde yo siento que los gobernantes que son electos cada 4 años deben saber que ellos son electos temporalmente para dirigir un país, no para adueñarse del país, no para ser los dueños de ese país, ni para decir que son los que mandan y solo ellos mandan.
eso no es un comentario negativo a este gobierno. O sea, todos los gobiernos anteriores actúan de la misma forma y debemos de saber para qué son electos nuestros gobernantes. Son electos para poder gobernar, para poder seguir un plan estratégico, para tener un plan y desarrollarlo en pro de lo que es Honduras. No somos los que somos electos para cargos públicos, no somos dictadores, somos gente que va a ir a dirigir los planes estratégicos que se hacen por periodos de tiempo cortos, medianos y largos. Y es ahí donde nosotros, en este caso, pedimos de ser parte siempre de ese plan de país que Honduras tanto necesita. Con relación específicamente a la parte tributaria, nosotros vemos, en Honduras pagamos todos los impuestos que se pueden en el mundo. Ya no hay impuestos que no paguemos nosotros aquí, o sea que aquí tendríamos que inventar algo nuevo porque ya no hay más impuestos. En Honduras se pagan todos los impuestos que se pueden pagar de los que existen en el mundo. No podemos aumentar tasas, porque ya entonces las empresas estarían en más deterioro para poder hacer inversiones, para poder manejar sus flujos de efectivo y para darle frente a sus obligaciones. La economía no está para esa rentabilidad y pagar mayores tasas. Y por otro lado, sentimos nosotros que lo que debe haber es una ampliación de la base tributaria. O sea, aquí se ha dicho de que son pocos los que pagan impuestos y se ataca a esos que pagan impuestos. Siempre se dice que esos pocos que pagamos impuestos no los pagamos correctamente. Y estamos con esa discusión de que un grupito no paga impuestos, no paga impuestos, no paga impuestos. O sea, eso lo deberíamos de parar de una vez por todas porque genera también un problema a lo interno. Nosotros necesitamos tener un país donde todos contribuamos, donde todos hacemos para salir adelante y el que no lo haga, pues debe ser denunciado y pagar las consecuencias de ello. Pero no estar en esos señalamientos en que se dice permanentemente que la empresa privada formal no paga los impuestos conforme a los debe de pagar, porque eso nos hace un tremendo daño a la empresa privada, porque lo que se ha visto en todos los años, ya tenemos muchos años de estar en esto, es un gobierno que ataca a la empresa privada y nos pone como los malos de la película. Y realmente este país descansa sobre la empresa privada. ¿Qué haríamos sin empresa privada? Y nos están tratando de destruir. Muy bien, vamos a unos mensajes. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Ante la Prensa conversando con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el licenciado Daniel Fortín. En Guatemala, presidente, hubo un experimento. Se bajó el porcentaje del impuesto sobre ventas y eso aumentó el consumo de una forma muy importante. Aquí el impuesto sobre ventas es brutal, es el 15%. Sí, el 15% es un impuesto sobre ventas bien alto. Es un impuesto sobre ventas que nadie se lo quita. Solo los productos que tienen exención no se les cobra el 15%. Como usted lo vea, siempre es una sobreprecio a un precio. O sea, si yo digo que este vaso vale 5 lempiras, no cuesta 5 lempiras, vale 5 lempiras más el 15%, que definitivamente lo hace que yo tenga que pagar 75 centavos más, que estoy contribuyendo al Estado en ese momento. El impuesto sobre venta es un impuesto que lo pagamos todos, desde el más pobre hasta el más rico. Y obviamente pues es un impuesto alto que se ha llevado desde que yo me acuerdo. O sea, hemos tenido 2 aumentos. Pasamos del 7 al 12 y del 12 al 15. Bueno, como yo soy más viejo que usted, me acuerdo cuando era el 3. Imagínese. Era el 3% primero. Pues sí, entonces pasó del 3 al 7, del 7 al 12 y del 12 al 15. En otros países anda alrededor del 7, del 8%, o sea que estamos casi al doble. Habría que analizar realmente si se puede bajar. Se ha hablado mucho de las exoneraciones y las exenciones.
Y ahí es donde también nos quisiéramos sentar nosotros con el gobierno para hablarlo claramente y poner sobre la mesa sin esconder nada, qué son esas exenciones y exoneraciones. Porque hay una exención muy alta a lo que es la canasta básica. Entonces, obviamente, yo no estoy de acuerdo en subirle a la canasta básica el impuesto sobre ventas, pero sí estoy en desacuerdo que tanto producto pueda tener exención, porque hay muchos productos de la canasta básica que tiene esa exención. Entonces debemos dejar los principales, los que realmente son canasta básica. Ahí podemos tener alguna compensación para poder bajar el impuesto sobre ventas en una forma más adecuada para aumentar lo que ha pasado en otros países, de que aumente el consumo. La gente puede comprar un poco más por el impuesto sobre ventas, que es lo que a veces hace que se encarezca el producto y que alguien pueda hacer que no lo pueda comprar por ese sobreprecio. Más o menos el 42% del precio de los combustibles, el licenciado Fortín, es impuesto. Es un dinero que el gobierno cobra y que le sirve para financiar cosas. Eso también es una carga importante para la gente. Sí, definitivamente. Eso repercute en todas las personas que tienen un vehículo, en todas las empresas de transporte, y definitivamente eso aumenta el costo de producción en todas las empresas. Definitivamente, mire, darle una receta mágica, nadie lo puede hacer. Por eso es que yo insisto que para arreglar este país nos tenemos que sentar en una mesa, con tiempo, poniendo a Honduras sobre la mesa. No me voy a cansar de decir de que Honduras tiene que estar puesto en la mesa, pensar en Honduras, pensar en el futuro de Honduras, y que todos los que estemos alrededor de esa mesa tratemos de hacer el mejor plan para que Honduras pueda salir adelante. Porque obviamente cuando llega un gobierno nuevo, principalmente como este, en un momento dado, que llega, y yo me acuerdo cuando fui a Casa Presidencial a escuchar el informe de la ministra Rixi Moncada, cuando nos empezó a contar cómo encontraba el país. Entonces definitivamente en ese momento, pues usted tiene que salir con ideas rápidas para resolver el déficit fiscal que tiene, el hoyo presupuestario que tiene, porque es como que usted en un momento dado, alguien se quede sin trabajo, por ejemplo, y tenga que afrontar inmediatamente los gastos del pago de la casa, la luz, la comida, las escuelas de los niños. Algo tiene que hacer. Entonces empieza uno a inventar rápidamente y a tapar hoyos. Y eso es lo que nosotros no deberíamos de hacer. Si tuviéramos un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, ese tipo de cosas no podrían pasar, porque estaría definido cómo va a ser la transición entre un gobierno y otro, y tendríamos que irle dando seguimiento a ese plan, porque debería ser un plan que el Congreso diga que se debe seguir, no importa quién esté en el gobierno, y que tiene que haber un mínimo de implementación de ese plan, y sino que las consecuencias sean muy duras para la persona que no lo haga. Ese es un problema grave en este país, el licenciado Fortín, la falta de continuidad de los proyectos públicos. Yo siempre me refiero al Trans 450 porque es un ejemplo que todos vemos aquí. El alcalde Álvarez lo dejó terminado y 12 años después no lo hemos podido poner a funcionar porque al alcalde que siguió, el alcalde Alfura, no le interesaba porque era un proyecto del alcalde anterior. Y a este alcalde lo quiere convertir en una sala de espera. Mire, no voy a entrar al tema específico del Trans 450 porque eso sería otro programa. Pero yo quiero, en esta era moderna de democracia que nosotros tenemos desde el año 82, yo le pregunto a usted y al público en general, ¿qué gobierno ha felicitado al anterior por lo que ha hecho? ¿O qué gobierno realmente le ha dado seguimiento a las cosas que el otro gobierno empezó? Ninguno, ninguno. O sea, todos se han quejado del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores y echándole la culpa al pasado. ¿Pero eso por qué pasa? Porque no tenemos un plan de nación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si usted lo mira, cada vez se va poniendo peor. Porque yo me acuerdo
que en el gobierno de Ascona no le echaron tanta culpa al gobierno de Suazo Córdoba, en el gobierno de Callejas no le echaron tanta culpa al gobierno de Ascona, luego en el siguiente le echaban culpas al gobierno de Callejas, y en el otro pues no se echaron tantas culpas, pero de los últimos gobiernos que han habido, del gobierno del Poder Ciudadano del 2006 al 2009, en el 2010 le echaban toda la culpa de todos los problemas al gobierno del Poder Ciudadano. Y luego, en el gobierno del presidente Juan Orlando le echaban la culpa a los anteriores. Y ahora, en este actual gobierno, le estamos echando la culpa a los anteriores. Que la tengan o no la tengan no es lo que yo voy a juzgar, pero es producto de no tener un plan de nación a corto, mediano y largo plazo. O sea, si tuviéramos eso, por lo menos tendríamos lo básico de lo que se tendría que haber hecho en ese tiempo. Y ese es el problema de que nosotros, en este momento, todo el que ha venido atrás de mí, lo hizo mal. Y yo vengo a darme cuenta en ese momento. Y eso también es un gran error, porque todo aquel que va a gobernar un país o que va a tomar las riendas de algo, tiene que saber básicamente cómo está funcionando eso. Haya habido transición adecuada, no haya habido transición, pero si yo estoy corriendo para ser, en este caso, por ejemplo, como soy el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, yo sabía cómo estaba la Cámara de Comercio antes de siquiera postularme. Ya era un poco parte de ella, conocía su plan estratégico, conocía sus finanzas, conocía cómo estaba. ¿Y qué vine a hacer yo? A darle continuidad a eso, lo que han hecho los presidentes anteriores, porque no voy a venir a inventar algo nuevo y que venga invente algo nuevo, porque entonces la Cámara se retrasaría. Tenemos 131 años de estar con planes de sucesión de un periodo a otro, y por eso la Cámara tiene la situación que tiene en este momento. Es un gobierno chiquito, bien pequeño, pero así debe ser el gobierno central también. Y así entiendo yo que los países desarrollados lo hacen. Hacen un plan de nación, como lo hicieron en estos países asiáticos, que es lo lindo que nosotros podemos ver de que han tenido un repunte en muy pocos años. Y si no, a veces aunque nos duela, miremos nosotros aquí en Latinoamérica, miremos en Centroamérica. O sea, hay países que están muy avanzados de nosotros. ¿Por qué? Porque apostaron a un plan de nación, educaron a su gente, le dieron salud a su gente y crearon infraestructura, y de ahí empezó el desarrollo. Se habla mucho aquí, el licenciado, de corrupción, pero a mí hay un tema que siempre me ha preocupado, que es el desperdicio. Aquí hacemos proyectos que el siguiente gobierno los deshace y los vuelve a hacer de otra manera, y quedamos con la deuda y nunca se terminan las cosas de hacer. Mucha gente sabe que yo tengo, ¿cómo se llama? Yo he sido auditor por muchos años, y he sido auditor del gobierno federal de los Estados Unidos por varios años. Y lo que más nosotros en el gobierno de los Estados Unidos, lo que más se perseguía y lo que más se buscaba cuando hacíamos las auditorías eran tres cosas: era fraude, abuso y desperdicio. El gobierno de los Estados Unidos centra su administración en que no exista ni fraude, ni abuso, ni desperdicio, porque las tres son cosas muy malas, como usted lo acaba de decir. Entonces, ¿qué pasa en un gobierno? O sea, no debe existir ni desperdicio, ni fraude, ni abuso. Obviamente el fraude es lo que normalmente se mira, y que alguien pues se apropió de algo que no debía, pero el abuso es grave, y el desperdicio es peor. Entonces realmente yo estoy muy de acuerdo con usted. Nosotros tenemos que combatir el fraude, el abuso y el desperdicio permanentemente en cualquier estructura, tanto privada como pública, y más en lo público, porque estamos administrando fondos que no son nuestros. Así es, correcto. Deberíamos cuidar más el dinero que no es de nosotros. Bueno, en otro tema, licenciado Fortín, usted que es un ferviente apoyador del emprendedurismo, ¿cómo funcionan o están funcionando realmente estos programas de apoyo a las MIPYMES? Bueno,
Para nosotros, el emprendedurismo es básico en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. O sea, nuestro lema, que es los valientes, pues, que trabajamos por Honduras, se basa en crear mucho más emprendedores, crear mucho más micro y pequeñas empresas. Y la Cámara de Comercio tiene muchísimos programas espectaculares para ayudarle a la gente que quiere emprender. Tenemos el proyecto MICE, que es un éxito. Tenemos proyectos de emprendedores en los cuales, de hecho, el lunes inauguré uno en que se va a entrenar, a capacitar a gente que está con emprendimientos, pequeños emprendimientos, para que puedan funcionar como una empresa mediana o grande. O sea, para que puedan tener todas las áreas cubiertas de lo que es mercadeo, contabilidad, finanzas y todo eso, y planes de negocio, etcétera. Entonces se capacita a la gente con capacitadores de altísimo nivel, pero son súper buenos. Eso, las empresas deben acercarse a la Cámara y buscar el cómo. Tenemos grandes patrocinadores de esto, y de hecho, en este momento, el día de ayer, nuestra gerente general en Buenos Aires, Argentina, dio una disertación de este proyecto ante los grandes empresarios de Latinoamérica, en un foro que hay en este momento en Buenos Aires, Argentina. Lo cual a nosotros nos llena de mucha satisfacción, sabiendo que la Cámara de Comercio le apuesta enormemente al pequeño, al micro, al mediano emprendedor, y que nosotros incluso hemos tenido la idea, y esto lo hemos platicado con el ministro de Educación, con el ministro del Azar, de que en Honduras, dentro de los planes de estudios de nuestra educación, debe haber una educación fiscal, una educación financiera, una educación de emprendedurismo y una educación de administración a todo el mundo, para determinar desde muy jóvenes quiénes tienen la madera para poder emprender, y apoyarlos y crear los planes para poder emprender. Porque solo un país que le apuesta al emprendedurismo y a la creación de empresas realmente puede ser un país rico. Y aquí voy en algo que es muy importante decirlo. Nosotros siempre estamos siendo atacados de que el empresario genera riqueza. Es obvio. O sea, para que un país salga adelante debe generar riqueza. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es tratar de que la gente de escasos recursos tenga más recursos. Nosotros debemos tener menos gente bajo el nivel de pobreza. En este país anda alrededor del 70 y pico %. Para mí, la sociedad más justa debe ser menos del 5% de la gente que realmente es pobre por diferentes razones, y solo el 5% que sea muy rica, porque en todos los países hay gente muy rica, eso es inevitable, pero el 90% de la población debemos vivir más o menos igual todos. O sea, ¿por qué no? Si eso es lo que pasa en los países desarrollados, en los países que mejor viven. En Europa es así, o sea, una sociedad basada en una clase media muy grande. ¿Y cómo se hace eso? Apostándole al emprendedurismo, apostándole que la gente salga adelante, y que la gente sí le apueste a tener más plata y a ser más rico, y a no criticar de que entre más ricos hayan, peor estamos, porque realmente entre más pobres estamos, peor estamos. Tenemos que generar riqueza y no pobreza. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Continuar con nosotros, estamos aquí conversando en Ante la Prensa con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Me hablaba hace un rato usted sobre el tema de la inversión extranjera. Actualmente hay muchos conflictos entre el gobierno y empresarios extranjeros. Hay un par de empresas que han demandado al gobierno, el problema de la sede no se resuelve. Hay un señor que ganó una demanda y no se la quieren pagar. En fin, no parece que haya un clima, digamos, atractivo para la inversión extranjera.
El tema vuelve a entrar el tema de la seguridad jurídica. Para que en un país no existan ese tipo de problemas, tiene que haber una seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se basa también en que los contratos sean adecuados, las leyes sean adecuados, todo sea hecho en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de lo que es correcto, en beneficio de lo que me va a generar un bien para el país y no un bien para un pequeño sector. Entonces, cuando nosotros definimos que queremos hacer algo y lo consensuamos a nivel general y es parte de ese plan de desarrollo, deben ser los contratos hechos en una forma que sean justas para ambas partes. No debe ser justa solo para una parte, debe ser justa para ambas partes y las leyes deben ser igual para todos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que si hay seguridad jurídica, si hay programas hechos en forma correcta, en forma adecuada, no deberíamos tener esos problemas. O sea, en el problema de las sedes, usted puede ver de que lo que se pensó al inicio no es lo que se terminó aprobando al final. Entonces ahí es donde hay, en medio hay un problema, que es un problema porque se aprobaron leyes y ahora tenemos un problema gigantesco, que no lo deberíamos de haber tenido. Cuando hay contratos, si hay contratos que fueron hechos en mala forma, pues deberíamos pasar una ley en el Congreso que diga pues que si un contrato fue hecho en una forma que solo beneficiaba a una parte, los que lo hicieron deberían de pagar por ello. Obviamente, yo estoy claro que si usted tiene un contrato firmado, nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa vamos a apoyar que ese contrato pues llegue a su término por cuidar la seguridad jurídica, porque no podemos estar violando contratos. Lo que sí nosotros solicitamos es que contrato que se firme es contrato que es bueno, y sino que haya una ley que evalúe de alguna forma si el contrato fue hecho en mala forma, que quienes hicieron ese contrato paguen por ello. ¿Podría ser, licenciado Fortín, que hubiese un organismo independiente que estudiara esos contratos y cuidara de que ambas partes tengan un trato justo en ese documento? Pues para mí todo contrato que es aprobado por el Congreso Nacional, porque traspasa periodos presidenciales, que la mayoría de los que tienen problemas son contratos que fueron aprobados por el Congreso Nacional. Usted explíqueme, o sea, ¿cómo aprueba el Congreso un contrato si no lo analizó en forma adecuada y correcta con todas las comisiones que pudo haber tenido? O sea, no es lo mismo que usted y yo firmemos un contrato, que tenemos que ir a buscar un abogado, que tenemos que ir a ver y analizarlo entre los dos a ver si es justo para ambas partes. Y normalmente esos contratos que son hechos entre dos, así nomás, no tienen mayor problema. Pero estos contratos que son hechos por el Congreso son los que tienen problema ahorita. Entonces mi pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Para mí, los congresistas que aprobaron ese contrato no hicieron el debido trabajo para que ese contrato fuera aprobado. Eso es lo que me parece a mí. La comisión no lo hizo como debió haberlo hecho. Exactamente. Bueno, hablando de otra cosa, Tegucigalpa padece un problema de informalidad. En los alrededores de los mercados de Comayagüela, por ejemplo, se ha formado ahí un terrible problema que la alcaldía pues ha anunciado que está tratando de resolver. Entiendo que la Cámara, el licenciado Fortín, tiene un mecanismo para formalizar a los pequeños comerciantes. ¿Cómo está funcionando eso? Mire, el problema, usted lo está centrando en los vendedores ambulantes, las tomas de calles, las tomas de aceras. Volvemos a lo mismo, no tenemos un plan de país de corto, mediano y largo plazo. Si yo no recuerdo mal, es un tema también de la alcaldía que también debe tener un plan de desarrollo de la ciudad capital. Pero creo yo que en unas alcaldías de los años 70 fue cuando se construyó el mercado
de mayoreo de la zona de allá por donde quedaba tránsito antes, por la zona de Belén, de la salida, de allá de la antigua salida al norte. Ese mercado, en aquel momento la gente decía, está lejos, no va a llegar la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Se construyó y se hizo ese mercado y hoy es un mercado que funciona espectacularmente. Bueno, que ese negocio sea, que los negocios que estén en el mercado, sean formales o informales, son otros 20 pesos. ¿Va? Pero se creó ese negocio, ese mercado, para sacar esos vendedores en ese momento. ¿Y cuál era la idea? Crear mercados periféricos alrededor de la ciudad. Yo creo que hay un plan que había, que en la salida a Olancho, crear un mercado que pudiera tener cuero, que pudiera tener carnes, que pudiera tener alguna verdura, etcétera, etcétera, y ir creando mercados más grandes en la salida de Olancho, en la salida de Valle de Ángeles, en la salida al Zamorano, en la salida al sur y en la salida al norte. Ir creando estos mercados para que la gente pueda ir a trabajar a estos mercados, porque definitivamente en el casco histórico y en el área de Comayagüela no debería haber gente con las pocas calles que tenemos, calles obstaculizadas. Para mí, el centro de la ciudad, el casco histórico, debería de arreglarse y tener un casco histórico a todo lujo. Un casco histórico que me genere orgullo de pertenecer a Tegucigalpa. Miren, no hay ciudad del mundo que se pueda desarrollar si no tiene un casco histórico del cual usted se sienta orgulloso, porque eso le da sentido de pertenencia a la ciudad. A mí me da pena, pero ustedes aquí en Canal 10 que les gusta hacer encuestas, hagan una encuesta y pregúntenle a las personas que tengan menos de 40 años quienes conocen el centro histórico. Yo les aseguro que ínfima parte conoce lo que es el centro. Yo conozco muchísimas personas que nunca han llegado al centro, que tienen menos de 40 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un lugar abandonado. Igual como Comayagüela. Hay mucha gente que tiene, por decir algo, familiares enterrados en el cementerio general. Yo le pregunto, ¿cuántos años tienen de no ir al cementerio general? El cementerio general no se puede ir. Y no se puede ir por la inseguridad del cementerio, pero por el acceso también, de que es imposible. Entonces así yo veo de que nosotros, para amar Tegucigalpa, debemos de crear un plan de Tegucigalpa. Debemos arreglar el casco histórico, debemos tener un casco histórico del que nos sintamos orgullosos, que puedan haber ahí ese ambiente de negocio alrededor, de restaurantes, etcétera. Hemos tenido nosotros un gran plan que le hemos estado pidiendo a todos los alcaldes que han llegado. Arreglen el río de la Primera Avenida, del gimnasio. O sea, tenemos que volver a habilitar esa zona. Desde 1998, la Primera Avenida de Comayagüela y toda la parte de lo que yo llamo la Avenida del Río, por donde era el antiguo gimnasio y la parte de atrás de lo que era el aserradero de la Artizábal, toda esa parte es zona de guerra hoy día. Esa zona está totalmente abandonada. Da frío, miedo ir a esa zona. ¿Pero por qué? Porque no arreglamos el río, habilitamos esa zona y lo llenamos de restaurantes, galerías, bed and breakfast, y sería lindo, pues, para que la gente regrese. Le voy a contar, licenciado, que yo estuve en la alcaldía durante la administración del arquitecto Henry Merriam, y ese proyecto ya estaba listo, o sea, estaba diseñado y toda la cosa, solo faltó hacerlo desde aquel tiempo, estamos hablando de más de 40 años, y ahí está, todavía en veremos. Por cierto, ¿la Cámara ha tenido alguna reunión con el alcalde actual? Sí, definitivamente. Mire, con el alcalde nos hemos reunido muchas veces. El alcalde nos ha dicho que está completamente de acuerdo que esa es la salida de Tegucigalpa. O sea, que Tegucigalpa tiene que tener un casco histórico del cual se siente orgulloso, quiere habilitar la Primera Avenida de Comayagüela y hacerlo, como le digo yo, cafés, bed and breakfast, galerías de arte, etcétera, etcétera. Será una zona de resurgimiento económico. Igual la parte del gimnasio en Tegucigalpa, pero estamos hablando de Comayagüela y Tegucigalpa, claro. O sea, de la antigua penitenciaría central hasta el Parque La Concordia y un poco más allá, y en Comayagüela, desde donde eran las oficinas, o donde son las oficinas del SANA hasta el Puente Mayor.
Todo eso lo debemos de arreglar. ¿Para qué? Para potencializar el negocio. Debemos crear los mercados. Pues todo eso lo hemos platicado con el alcalde y él está de acuerdo. Lo que hace falta es que se tomen las decisiones, se vea dónde se va a sacar el dinero y se proceda a hacer las inversiones sin más atraso. O sea, las decisiones deben ser firmes, concretas y tomadas a tiempo, porque una decisión a destiempo no es una buena decisión. Y a mi buen amigo el alcalde hay que tomar las decisiones rápido. Ya ahora le quedan 3 años. Espero yo que se reelija porque va a realizar estos grandes proyectos y va a ser, como dice él, el alcalde de buen corazón que va a cambiar la ciudad capital. Yo le tengo fe, pero tenemos que ir más rápido. Habló el alcalde hace poco, me acabo de acordar, de un segundo anillo periférico, que es un proyecto que va a trascender su administración y posiblemente la que sigue. Sí, mire, hay otra parte también que también es un problema, aquí me voy a meter en un problema ecológico también, pero hay un tema también de que el anillo periférico actual no es un anillo, porque de la 21 de octubre a la carretera del norte no se une. Entonces, primero, antes de hacer un segundo anillo, debemos de terminar el primero, sí, porque el primero no es un anillo, o sea, es una U, realmente. Entonces, entiendo que hay una parte ecológica pasando por el tema del picacho, de la tigra, pero se puede buscar alguna forma de poderlo hacer. O sea, yo creo que todo proyecto debe ir amarrado, lo que es la parte ecológica con la parte de desarrollo. Las dos cosas juntas pueden funcionar. Lo que no podemos hacer es parar los proyectos por la parte totalmente ecológica. Pero en este caso, primero terminemos esa parte, porque esa parte es fundamental para hacer lo que le digo. Mire, si usted le quiere quitar tráfico a Tegucigalpa, haga las estaciones de buses interurbanos, hágalo en las salidas de la ciudad, donde le digo yo que debería ser los mercados. Entonces, si usted tiene una estación de transporte de los buses que vienen de la carretera de Valle de Ángeles y en un mercado donde hayan artesanías, esto, lo otro, lo propio de toda esa zona, o sea, usted va creando entonces toda una estructura alrededor de eso y va generando su propio negocio. Y a esos buses interurbanos ya no entran a Tegucigalpa. Entonces, ¿cuál es la idea? De que haya una comunicación en el anillo para que alguien que viene de Valle de Ángeles a Tegucigalpa y se quiera ir para Choluteca, se vaya por el anillo a la estación de Choluteca, a la estación de Danlí, a la estación de Olancho, a la estación de la parte norte. Entonces, por eso nosotros necesitamos completar ese anillo y después pensar en los otros. Unos mensajes y continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Presidente, nos quedan unos minutos para que me platique cómo se ha recuperado el registro de empresas a partir de la pandemia hasta ahora y cómo ve la Cámara el futuro económico comercial del país. Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo soy adivino. Me gustaría poder saber cómo podemos ver el futuro económico del país. El futuro económico del país pasa, en primer lugar, por tener paz y tranquilidad y por tener estabilidad y por poder dedicarnos a emprender, a hacer prosperar las empresas y a trabajar. En este país, al vivir en zozobra, no nos concentramos en el trabajo porque estamos pendientes de todo lo que está pasando alrededor. Y eso es una contracción. O sea, nosotros no podemos estar pensando todo el día en cómo desarrollar nuestras empresas, cómo hacer mejor nuestro trabajo, cómo producir más, cómo mejorar nuestro sistema de salud, cómo mejorar nuestro sistema de educación, porque hay muchas órbitas alrededor de nuestras mentes, muchas distracciones alrededor de nuestras mentes. Eso por un lado. Por otro lado, usted me preguntaba que si ha habido algún repunte. Fíjese que en cierta medida sí. Mucha gente, cuando vino la pandemia, tuvieron ciertas suspensiones de sus trabajos
o se quedaron sin trabajo, o no pudieron seguir haciendo lo que estaban haciendo. Entonces mucha gente se dedicó a emprender. Y eso resultó que en el año 2021 y en el año 2022 tuviéramos un aumento en el registro de empresas que se empezaron a formalizar de lo que habían emprendido durante la pandemia. A todo hay que verle el lado positivo. Eso generó mucho emprendimiento. En este momento pues estamos viendo de que cuando ganó las elecciones la alianza en el 2021, hubo bastantes emprendimientos que se formalizaron por la emoción de lo que representaba este nuevo gobierno. En el transcurso del gobierno, al ver pues que el gobierno empezaba a manifestar todos los problemas que decía que tenía el gobierno, hace en cierta medida que la gente entonces le empiece a pensar mejor y deje de tratar de formalizarse o emprender porque le da miedo perder su dinero. Nosotros por eso decimos, necesitamos crear una estabilidad gubernamental y social para que pueda haber mayor desarrollo en el emprendimiento y en el desarrollo pues, de empresas que se vuelvan o se creen nuevas empresas o pasen de la informalidad a la formalidad. Sin embargo, el sector financiero, licenciado, en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante. Sí, por un lado lo han tenido, pero tengo entendido también que los bancos no han podido colocar todos los financiamientos que deberían de estar colocando en este momento. Creo yo que hace falta más que la gente tome necesidad porque hay bastante dinero en los bancos para ofrecer financiamiento. Es posible que las personas piensen, bueno, voy a tomar un crédito a 10 años plazo, pero no sé qué va a pasar dentro de 10 años y me puedo quedar con la deuda y sin cómo pagarla. Así es. O sea, esa es la parte que la gente siempre piensa. O sea, ¿qué va a pasar mañana? Y esa incertidumbre solo se quita volviendo a lo mismo, con un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, porque yo ya sé qué va a pasar mañana. Y esta incertidumbre que nosotros tenemos de que no sabemos, por ejemplo, no sabemos ni qué va a pasar en la elección de la Corte Suprema. ¿No? Sí, bueno, el tema político siempre está, pero es más, bueno, me han dicho los compañeros que viajan los fines de semana a sus casas en el interior, que en los pueblos no hay tanta preocupación por los temas políticos. Ojalá que así sea. Bueno, sin pedirle que sea divino, licenciado Fortín, ¿es optimista usted respecto del futuro del país? Mire, la verdad es que yo soy una persona optimista. Yo creo en Honduras. Yo creo que nosotros podemos salir adelante. Yo no me he metido a cuestiones gremiales por casualidad. Me he metido a cuestiones gremiales porque siento que es un grano de arena que le brindo a Honduras, pudiendo venir y hacer que las cosas funcionen mejor. No he sido político, pero sí creo yo que debemos de hacer ciertos cambios a nivel de personalidad, a nivel de hacer exámenes de conciencia personales de país, para poder venir y decir cómo puedo ofrecerle un mejor ciudadano a Honduras. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir que Honduras se desarrolle? Mire, yo quiero que mis hijas vivan en Honduras, yo quiero que mis nietos vivan en Honduras, quiero que mis bisnietos vivan en Honduras. Y eso lo vivo pensando desde hace mucho tiempo, por eso todavía estoy aquí, por eso todavía le dedico tiempo a las gremiales y en cierta medida a sacar adelante este país aportando este granito de arena. Y es lo que yo creo que nosotros deberíamos de hacer, porque si nosotros dejamos de pensar en Honduras primero, entonces, como dice aquel dicho, el último que salga que apague la luz. El gran tema aparentemente es el tema de la educación, ¿no? El tema de que preparemos al hondureño que va a necesitar el futuro de este país. Bueno, ahí nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y con algunos organismos internacionales, tenemos un gran proyecto y es, junto con el gobierno, venir y reconstruir 14.000 escuelas, 13.000 escuelas de las 17.000 que están en la calle realmente. Si nosotros no hacemos eso, si no reconstruimos las escuelas, si no les damos la merienda escolar a los niños para que tengan una alimentación adecuada
y no les damos planes de estudio adecuados que los hagan pensar en una mejor Honduras, porque eso es bien importante, o sea, la calidad de educación que nuestros niños tengan, hacerlos orgullosos de Honduras, pensar en Honduras, pensar que el desarrollo de Honduras pasa porque hayan muchos emprendedores, muchos buenos trabajadores, muchos buenos médicos, abogados, ingenieros, que son las profesiones liberales que hay. O sea, nosotros tenemos que crear esa conciencia para que la educación sea lo que nos salga adelante a nosotros. Ahorita el promedio de escolaridad es 2º grado. ¿Qué podemos esperar nosotros de un país que el nivel de escolaridad, el promedio sea 2º grado? Cuando tenemos países vecinos, aquí cerca, en Centroamérica, que su promedio es la universidad. ¿Cómo podemos competir nosotros así? Nosotros tenemos que apostarle a la educación en Honduras y todo empieza por tener buenos planes de estudio, maestros dedicados que son muy buenos, bien formados, bien orientados a esa educación, porque el maestro es básico, que sea un maestro detallista, porque es el que forma la conciencia y la personalidad y el desarrollo de cada persona que nace, que vive en un país. Yo le digo, los maestros que yo tuve crearon una diferencia en el Daniel Antonio Fortín que soy. Si yo no hubiera tenido los maestros que tengo, y hubiera tenido unos maestros más descuidados, no sería la persona que soy hoy. Yo le doy gracias a todos los maestros que yo tuve, me siento muy orgulloso de ellos y siempre lo digo. Igual, nosotros necesitamos apostarle a la educación, porque si no, vamos al fracaso. Muchísimas gracias al señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de